Porque ellos esperan ver claramente cómo se ve cómo se debe vivir la vida. Y ellos esperan eso de nosotros. Nuestra forma de vivir va a ser un impacto en sus vidas o simplemente va a ser un estorbo durante todos sus años. Suena fuerte y suena duro, pero esa es la realidad. Si hoy muchos de los que estamos acá sufrimos en varias cosas, fue porque nuestros papás no estuvieron ahí. Ahora, quiero acá hacer un paréntesis. Nuestros papás no son responsables de nuestro pecado, pero sí son la influencia que Dios puso para acompañarnos en nuestra vida. Y como no estuvo ese acompañamiento, entonces nuestro corazón fue en pos del pecado. Cada uno es responsable por su pecado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y tenemos la luz, somos llamados a invertir en la vida de nuestros hijos. Y otra de las cosas que nos dice es siendo ejemplo de buenas obras. Y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Ahora, el punto de Pablo es que no es suficiente con vivir de una forma. No es suficiente con modelar algo, sino que esta es una etapa donde los jóvenes requieren de mucha enseñanza. No podemos esperar que sus vidas sean moldeadas por simples conversaciones esporádicas en todo el tiempo que dura la juventud, sino que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y poder responder a las preguntas que ellos hacen de manera digna. Ninguna pregunta está mal hecha, mal formulada, ni no es digna de responder. Cada pregunta es importante, es valiosa y es necesario responderla con la mayor claridad y la mayor profundidad bíblica, porque si no, él va a empezar o ella va a empezar a tomar principios o formas de cómo vivir la vida de otros lugares. Y ustedes saben que hay muchos lugares de donde se toma información. Primero están el colegio, los amigos, pero nuestro corazón, al estar afectado por el pecado, siempre va a ir en pos de aquello que desea. Si yo no lo freno, entonces va a ser muy difícil, como les digo, hacia adelante. Así que este es el punto, a esto queremos llegar. Si nosotros realmente queremos criar a nuestros hijos en el temor a Dios, lo que yo tengo que tener en mente es cuál es la meta, a dónde apunto, qué es lo que quiero lograr en la vida de mi hijo. Si yo no tengo una crianza planificada, una crianza esperando ver qué es lo que quiero formar en la vida de mi hijo, lo que a la final termina pasando es que voy poniendo parches en cada una de las cosas que van pasando y luego cuando llegan a una edad donde me cuesta más, digo, ¿qué hice mal? Bueno, partamos por el hecho de que nunca hubo una planificación de entender cómo vas a trabajar en la vida de tu hijo. Para eso son estas reuniones. Ahora, eso significa que lo que hemos venido tratando, yo espero que tú lo estés tratando en casa, que tú estés acompañando a tus hijos en cada una de las aspectos donde entendemos que es necesario tener dominio propio. Entonces, quiero hacerte solo algunas preguntas a modo de recordatorio, más para que analices cómo vienes viviendo en pos de lo que has ido escuchando. La primera es, ¿en qué áreas piensas que tus hijos no tienen dominio propio? Si hoy tuvieras que responder esta pregunta, ¿podrías afirmarlo con claridad? Estas son las áreas donde mi hijo no tiene dominio propio, donde yo veo que él sigue en pos de su corazón y no sabe cómo obedecer aun cuando su corazón no lo desee. Segunda pregunta es, ¿qué planes tienes para trabajar con aquellas cosas? Si has identificado lo que está pasando en el corazón de tu hijo, entonces la pregunta es, ¿qué plan tengo? O sea, ¿cómo voy a avanzar? ¿Voy a esperar que mi hijo responda? ¿Voy a esperar que mi hijo le pase algo grave? ¿Voy a esperar que la información venga de otro lado? ¿Qué voy a hacer para trabajar y acompañarlo? La tercera pregunta, ¿tus hijos deciden cuándo parar en cada área o tú velas por tener límites claros? ¿Sabes esto? Como padres constantemente tenemos que estarlo evaluando. Porque ¿dónde están los límites que un papá pone?
La Biblia, hay ciertos límites y parámetros donde cuida la vida de nuestros hijos. Pero hay otras áreas donde la Biblia nos da principios para saber dónde poner el límite. Pero cada padre es responsable de ir marcando límites en la vida de sus hijos. Ahora, cuando yo no tengo límites y no tengo principios frente a eso, nuestros hijos son los que toman el control de la vida. ¿Cuánto tiempo van a estar en el celular? En vez de yo marcarles el tiempo, ellos deciden cómo hacerlo, qué ver, qué hacer y qué no hacer. ¿Qué van a comer o qué no van a comer? Entonces, si yo les doy la oportunidad, ellos van a decidir qué van a hacer y qué no. ¿De qué manera se van a entretener? ¿Cuánto tiempo van a gastar en el entretenimiento? O sea, ellos pueden llegar a controlar todo si yo no tengo límites claros. Si yo quiero realmente fomentar dominio propio en ellos, no puedo darles libertad. Ahora tal vez venga una lucha en tu corazón y pienses, Carlos, pero tú me dijiste que la crianza tiene que ver con independencia, o sea, cada vez darles más independencia. Claro, esto va pasando a medida que vos vas trabajando en sus vidas, vas formando principios y vas aflojando la cuerda para que ellos puedan vivir conforme a aquello que vas enseñando y que entiendes que ahora lo tienen como un principio. A mí me encanta ver algunos niñitos que va alguien de la iglesia y le dice, ¿quieres gaseosa? Y el niñito te dice, no, yo no puedo porque mamá no me deja. Es muy raro que un niño te diga eso, porque normalmente los niños se toman toda la gaseosa y si es de 2 litros mejor. Pero una madre o un padre que ha estado invirtiendo constantemente en la vida de sus hijos, va a mostrar y va a guiarles en pequeños detalles para que ellos respondan, no en lo que quieren. Si tú les preguntas a esos niños si quieren eso, y sí, la verdad que sí. Ahora, ellos están aprendiendo desde pequeños a obedecer antes que hacer lo que desean. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar. Por eso, como padres, necesitamos tener un mismo sentir en la casa, tanto de papá como de mamá, para poderles acompañar correctamente en dónde están los límites. Porque si mamá dice algo y papá dice otra cosa, estamos en el horno, ¿sí? Partiendo por el hecho de que los niños empiezan a saber a quién acercarse para ciertas cosas y esto les va afectando y les perjudica a medida que pasa el tiempo. Otra pregunta, ¿de qué manera estás tratando con la glotonería de tu hijo? Ya hablamos de esto, pero ¿has empezado a dar pautas? No quiero hacer un resumen de todo, pero solo quiero recordarte algunos principios de la glotonería. Una persona glotona no es solamente una persona que come todo lo que su corazón desea, sino que la glotonería, recuerdas, habíamos visto varias cosas, entre ellas lo que fomenta es la idolatría, porque el placer se vuelve en lo que mi corazón desea. Entonces la glotonería se veía de varias formas. Una persona que daba su cuerpo o su boca o su estómago al placer y también una persona que decidía qué comer y qué no. Eso es la glotonería. ¿De qué manera estás trabajando? ¿Recuerdas los principios? La glotonería es suicidio. La glotonería es una adoración del cuerpo a ídolos, a mí mismo, en vez de al único Dios verdadero. Entonces tenemos todo esto. ¿De qué manera has estado trabajando? ¿De qué manera estás acompañando a tu hijo en el entretenimiento? El mes pasado estuvimos hablando del entretenimiento. ¿Qué medidas has tomado y cómo has ido acompañando? ¿Cómo has seguido avanzando en esta área? La idea es que cada mes ustedes vengan y digan, tal vez no vamos a poner un cheque y decir, ya está, lo logré. Si es así, gloria a Dios por eso. Pero por lo menos tenerlo en cuenta y en la mente de decir, estoy trabajando. Y sé que es difícil y sé que me cuesta, pero estoy avanzando en eso. En base al entretenimiento, te hacía algunas preguntas. ¿Suele tu hijo decirte que está aburrido? ¿Responde sarcásticamente cuando te lo dice? ¿Sueles acompañarle con amor a ver cómo él debe redimir el tiempo? Esto es el día a día de nosotros como padres. Y por eso es acompañarles. No solamente quiero librarlos de que no se entreguen a las drogas. Esa es una meta muy chiquita. No quiero librarlos de que no se junten a los 15 años. Esa es una meta muy pequeña.
No solo quiero librarlos de que se entreguen a su corazón y salgan en los periódicos por hacer cosas que no honren al Señor. Es una meta muy pequeña. Mi deseo es que le lleven gloria a Dios en cada área, en lo privado, en lo público, en su mente y afuera. Esa es una meta alta, grande, y que solo puede ser hecha en dependencia del Señor y con un trabajo sacrificial y esforzado, ¿sí? Así que bueno, esto como resumen. Ese es el punto y allí es donde estamos trabajando. Hoy vamos a ver otra área donde entendemos que debemos acompañar a nuestros hijos, y es con el tema de las emociones. ¿Qué son las emociones? Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Ahí si quieren al final va a haber un tiempito de preguntas, así que con toda confianza las pueden hacer. Génesis 1, 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra, y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos al versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo primero que destaca el libro de Génesis acá es que Dios decidió poner su imagen o plasmar su imagen en nosotros. La creación está llena de la imagen de Dios. Por eso es que el libro de Proverbios, cuando te dice, oh hormiga, oh perezoso, perdón, ve a la hormiga, ve a la hormiga, lo que tú miras detrás de ese texto es que Dios ha plasmado en la hormiga su carácter de trabajo. Ahora, no significa que la hormiga representa todo lo que es Dios, pero cuando vas a la creación, cuando la gente piensa que los animales son inteligentes, cuando piensan cómo hace, no sé, la otra vez veíamos un reportaje con Ian, de cómo un ave, un cuervo, agarraba los huesos y a una cierta velocidad y cierta altura los dejaba caer para reventar los huesos y de ahí comérselos, ¿sí? Y los de Discovery Channel estaban asombrados diciendo, wow, qué inteligentes estas aves y todo lo que hacen. Pero no se trata de inteligencia, porque los animales no son inteligentes, ellos no tienen intelecto, ellos no tienen alma, ellos simplemente tienen espíritu. Entonces, ¿por qué son de esta manera? Porque Dios ha plasmado la imagen suya en la creación. Ahora, particularmente al hombre, lo hizo semejante a él. ¿En qué? Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero Él plasmó la imagen de Dios en el ser humano. Y el ser humano tiene algo que es la voluntad, el intelecto y las emociones. Y todas estas concuerdan en el alma. Esto es lo que hay en el alma. Ninguna está separada de la otra, sino que previo a la caída, todo esto funcionaba de manera perfecta. Las emociones, el intelecto y la voluntad. Si tú lo pones a pensar de cómo, ahora vamos a ver un poco más de cómo se maneja cada una de ellas, pero el intelecto es aquella capacidad con la cual tú percibes las cosas, la voluntad es hacia dónde te diriges en base a esa percepción, y las emociones son con lo que respondes a lo que percibes. Estas tres cosas son lo que pasa constantemente frente a todo lo que vivimos. Cada sensación, cada momento, cada experiencia, cada juego, cada cosa que hacemos está dada por estas tres cosas, por el intelecto, las emociones y la voluntad. Así que esto antes de la caída era perfecto. Ahora en Génesis capítulo 3, cuando viene la caída y entra el pecado al mundo, no solamente se afecta el cuerpo físico, sino que se afecta todo. Y ahora estas tres cosas que funcionaban en completa armonía, en completo equilibrio, ahora están completamente desacomodadas.
Ahora las emociones toman un rol sumamente importante y se ponen por encima del intelecto. Ahora tu forma de percibir la vida no es en base al intelecto, sino que muchas veces dejas que las emociones perciban las cosas, perciban la realidad. Ahora te explico un poco más con ejemplos, pero esa es la idea de lo que pasa. Ahora mi voluntad no está sometida al intelecto. Porque tú cuando, en el libro de Proverbios dice el necio en su corazón, se me fue el versículo, pero, está en Proverbios y lo que dice es esto, que la persona necia es aquella que se entrega a lo que su corazón desea, lo que su corazón le dice. Entonces, él hace lo que su corazón le dice. Ahora, hay cosas que son necias y la palabra necia muchas veces puede ser traducida como tonta. Tonta no como insulto, sino como entendiendo, ¿por qué haces eso? Y es lo que les pasa a los niños y les pasa a los jóvenes. Hay consecuencias. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón? Claro, porque hoy el intelecto no está ahí. Hay emociones, hay voluntad, hay afectos que van en contra del intelecto. Y yo los tengo que acompañar en cada una de estas áreas. Entonces, Dios nos creó con emociones. Miren ahí en Mateo 22:37, Mateo 22:37. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esto es lo que Cristo les dijo a los fariseos cuando ellos le dijeron cuál es el mayor mandamiento de todos. Ahora, cuando Cristo divide el corazón, el ser y la mente, quiero que entiendas algo. Cristo no está hablando acá de dándole una categoría a cada uno. Puedes estudiar las palabras en el original, pero no es el sentido de lo que está haciendo Cristo. Cristo lo que le está diciendo es tienes que amar a Dios con todo lo que vos sos. Con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, con tu mente, voluntad, emociones, con todo lo que vos sos, es como tienes que amar a Dios. Y te digo esto porque tanto el corazón como la mente muchas veces son palabras intercambiables. Entonces lo que Cristo está mostrando no es dándonos definición de estas tres palabras, sino diciendo esta es la forma como deben amarnos con todo lo que son. Entonces Dios nos pide que lo amemos aún con las emociones. Dios no quiere que eliminemos las emociones, porque las emociones están relacionadas al corazón y no debemos anularlas. Si nosotros intentamos anular las emociones, vamos a parecer robots sin ellas, personas frías y calculadoras, pero no tenemos que dejarlas. Yo sé que muchas veces hay conflicto en esto, porque hay ciertas denominaciones que lamentablemente han ido en un camino que ha ido afectando, donde el enfoque está en las emociones, donde lo que controla tu vida es eso, las emociones, y tienen un lugar muy prominente. Y eso no es lo que tiene que pasar, pero tienen que estar. Entonces, hasta este punto te podría decir esto: las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son neutras, pero las emociones van a revelar el carácter moral de acuerdo al objeto donde sean puestas. ¿Sí? Las emociones se van a determinar si son buenas o malas de acuerdo a dónde están enfocadas y qué es lo que están creyendo. Y es ahí entonces donde nosotros vamos a trabajar. Nosotros queremos que nuestros hijos no sean manejados por las emociones, sino que queremos acompañarlos a que las emociones no controlen su vida. Tú sabes todo lo que pasa hoy día en el mundo. Ayer les decía en la reunión de hombres que hay videitos que se burlan mucho de los españoles, de los niños españoles puntualmente. Y créeme que Europa está así. Se burlan de ellos porque al niño, si no le das algo, empieza a entrar en un ataque de ansiedad. Ya está, es un término que lo ponen como un término médico, y el niño empieza a agitarse y a no poder respirar, y de repente se tira al piso y se queda como paralizado. Y esto pasa mucho, y es verdad, pasa mucho,
porque no están acostumbrados a recibir un no. Dejan que sus emociones vayan a tal punto que afecte aún la parte física. Y yo no quiero permitir que eso pase en la vida de nuestros hijos, porque tú sabes que las emociones tienen un rol muy importante aún en el día de hoy. Muchas veces la tristeza nos controla, la alegría nos controla, el temor nos controla, y no queremos que pase eso. Queremos acompañarles para que ellos puedan liderar a las emociones. Hay 4 emociones en las cuales quiero basarme, hay muchas más, pero estas 4 emociones van a ser normalmente las que manifiestan más nuestros hijos, que es la ira, el temor, la tristeza y la felicidad. La ira, el temor, la tristeza y la felicidad. Ahora, lo siguiente que quiero que vean, ya entendemos qué son las emociones, es cómo funcionan las emociones en el alma. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es que se da? La primera cosa es que Dios nos ha dado 2 facultades principales en cuanto a las emociones. La primera es la capacidad de percibir, especular, discernir y juzgar. Eso es lo que Dios nos ha dado. La capacidad de percibir, especular, discernir y juzgar. A esta capacidad le podemos llamar entendimiento o intelecto. Entonces, las personas constantemente, frente a todo lo que viven, están especulando, discerniendo, percibiendo y juzgando, de muchas maneras. La segunda capacidad que Dios nos ha dado es la capacidad que tenemos de ser movidos en base a las percepciones que tenemos. Ahora, tal vez digas, Carlos, esto suena muy confuso, permítemelo ponerte en un ejemplo. Imagínate que tú vas caminando con tu hijo o vas solo por la calle y más adelantito ves una puerta y ves un perro enorme que está ladrando como desesperado. Y tú, en tu mente, ya tienes miedo de acercarte a ese lugar. Porque lo primero que tu mente pasa, aunque no has caminado ni has visto nada, es que te da miedo la sensación de que ese perro es grande y que la puerta está abierta. No sabes si la puerta está abierta o no. Lo único que sabes es que adelante hay un peligro y tu intelecto te está advirtiendo de algo que estás percibiendo. Y tú decides qué hacer. Eso es lo que llamamos intelecto y percepción y la voluntad que te hace avanzar en pos de esa percepción. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Ahora, cuando yo me acerco a la reja y sigo caminando, te das cuenta que hay algo que pasa en el corazón. Porque no somos indiferentes, no es que uno tiene miedo y pasa como que nada le importase, sino que tu corazón empieza a palpitar. Tu corazón se empieza a mover, hay gente que le tiene pánico y tal vez salte, hay gente que corra, hay gente que se asusta. Estas son emociones. Porque tu intelecto te está diciendo algo, tu voluntad te sigue haciendo avanzar porque estás percibiendo, bueno, voy a seguir caminando porque tengo que ir para ese lugar. Y tus emociones están respondiendo a aquello que tu corazón entiende que puede ser peligroso para ti. Es de esta manera como estas 3 cosas funcionan. El intelecto percibiendo, la voluntad llevándote a avanzar en base a lo que percibes y las emociones sintiendo aquello que estás percibiendo. Así que el alma humana tiene ese sentido de ira, de temor, de tristeza, de deleite, de cariño, de gozo, de ternura, y son expresiones correctas. Entender la forma como funcionan me ayuda porque entiendo que no es malo expresar emociones, sino que hay formas legítimas de hacerlo. Así que permíteme mostrarte la forma legítima de expresar nuestras emociones. Nosotros no queremos controlar, que las emociones nos controlen, pero tampoco las queremos reprimir. Y déjame darte algunos ejemplos, por ejemplo, con el llorar. Imagínate que tienes un nenito varón y tú desde chiquito le empiezas a enseñar que los hombres no lloran. Esto le afecta mucho al niño porque Dios nos creó con emociones. Y si los hombres no lloran, entonces Cristo Jesús no era hombre.
porque él es el hombre, más varonil, y uno de los versículos más chiquitos de la Biblia dice que Jesús lloró. Esa percepción de algo que me asusta, algo que tengo miedo o aún algo que me duele, no es malo expresar el llorar. Es normal. Yo no puedo refrenar eso. Me encantaba cuando leía un libro y me explicaba el tema de cuando uno le da chas a su hijo, cuando uno le da paleta a su hijo. Y el hijo le duele y empieza a llorar. Y si tú le intentas hacer callar a tu hijo, lo que estás buscando es que reprima sus emociones. Ahora, no quiero que me malentiendas de hacer un berrinche a llorar porque le duele. No es lo mismo. Hacer un berrinche requiere otro chachás, pero llorar por lo que le duele es parte del dolor que está experimentando de acuerdo a la consecuencia que tuvo frente a su pecado. Y el llorar es normal. Esa expresión yo no la tengo que refrenar ni reprimir. Tengo que esperar que esa emoción él la pueda bajar para poder responder correctamente. Otra expresión es la ira. Y la ira también es una expresión con la cual el ser humano constantemente está interactuando. Si tú lees en un periódico alguna situación donde hubo un abuso o algo, te indignas. Y no está mal indignarte, no está mal dolerte, es normal, está bien. Tú vas a ver en la Biblia varias veces personas que tuvieron ira santa, porque esa ira santa los llevó a odiar algo que Dios odia. Entonces es normal. ¿Cuándo es el problema? Cuando la ira controla. Y donde un niño chiquito puede estar pataleando, gritando, haciendo berrinche, golpeando la puerta, tirando las puertas, encerrándose, no hablando. Claro, eso sí está mal. Porque eso no honra al Señor. Yo no quiero que la ira lo controle, pero hay lugares y situaciones donde Él puede expresar la ira de manera correcta, pero no ser controlado por la ira. El dolor. El dolor es una de las actitudes que más queremos evitar a nuestros hijos. Pero la realidad es que el dolor es parte de la vida. Experimentamos dolor en todo. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, nos caemos, nos golpeamos, nos raspamos y nos duele. Hay muchos momentos donde experimentamos dolor. Y no es malo, no tengo que buscar reprimir, sino que él pueda expresarse. Ahora recuerda que todo esto te estoy hablando de expresiones legítimas de las emociones. Ahora te voy a mostrar cuándo una emoción se vuelve ilegítima. Y la última, el temor. Ejemplo, el salmista en el Salmo 56, verso 3, dice: en el día que yo temo, yo en ti confío. La Biblia no le pide al hombre nunca tengas miedo, porque hay momentos de temor. Hay momentos donde el temor es válido, donde tener miedo frente a situaciones que voy a experimentar es correcto, está bien, es parte de la vida. El temor nos va a cuidar de un montón de cosas. Es una emoción que bien utilizada puede frenarnos de cosas que van a deshonrar al Señor. Entonces, estas expresiones de las emociones son válidas. El tema es cuando nos controlan o cuando creemos que nos controlan. Déjame darte un ejemplo de estas. El tema de la ira. Todos han tenido momentos de ira, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Todos hemos tenido momentos de ira. En casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con algún hermano de la iglesia, por dentro. De una u otra manera hemos experimentado ira. Sea que seas una persona explosiva que tira todo, o una persona que se enoja por dentro y le hace la ley del hielo al mundo, la ira es pecado por cualquier lado. Sea lo que sea, es pecado. Ninguna es más santa que la otra. Ahora imagínate que le estás gritando a tu hijo, y le estás gritando y le estás dando con todo, y de repente suena el timbre de la casa.
y escuchas que te llama un vecino o un hermano en la iglesia y bajas y de lo que estabas con la olla hirviendo, bajaste así, porque no te convenía que te vieran de la manera que estabas actuando. Y de repente, hola hermano, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Y tú dices, ¿qué pasó? Hasta los hijos se quedan pensando que en un momento me estaba gritando y ahora es Mary Poppins. ¿Qué pasó? Claro, porque el problema es que las emociones no es que nos controlan. Nosotros pensamos eso, pero realmente sí las podemos parar. Y este es un ejemplo claro. Porque las frenamos en un momento, o sea, ni siquiera necesitamos de 10 minutos, no necesitamos respirar, meter la cabeza en la heladera, solo necesitamos de algo que mueva más nuestro corazón para frenar y se frena inmediatamente. Hacer eso es pecaminoso, obviamente, porque no te estás mostrando como eres. Eso afecta mucho a los hijos. Pero usé este ejemplo para que te des cuenta que es posible frenar las emociones en un minuto, en un segundo, si tan solo hay algo en tu mente que te mueve a ello. ¿Cuándo las emociones traspasan los límites? La primera es esto. Cuando las emociones son incorrectas, cuando están mal dirigidas o están fuera de lugar. Cuando están mal dirigidas o están fuera de lugar. Romanos capítulo 12, verso 15, nos dice que nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Si un hermanito ve que su hermana se cae y el hermano se ríe, tú te das cuenta que las emociones están puestas fuera del lugar, que esas emociones no son piadosas. ¿Por qué? Porque frente a lo que yo estoy viendo, no me puedo gozar en lo que está pasando. No me puedo reír, sino que yo tengo que enseñarle a mi hijo a que le duela aquello que le está doliendo a su hermana. ¿Por qué? Están siendo mal dirigidas. Y un ejemplo claro de esto está en 2 de Samuel. Miren 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y 12. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Estoy seguro que tú te acuerdas de esa historia. David está siendo perseguido y buscando que muera de parte de Saúl. Lo busca por todos lados y varias veces tuvo oportunidad David de matarlo. Pero él ya tenía eso en la mente, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Ahora, Dios ya le había dicho a David que iba a ser el rey. Dios le había hablado de todo lo que iba a pasar en la vida en su vida y cómo Dios lo iba a usar. Tienes un hombre que está a punto de matarte. Tienes un hombre que constantemente te está persiguiendo, que ha derramado una mala fama en Israel de tu vida. ¿Qué haces? Bueno, lo normal supuestamente que haríamos es enojarme o alegrarme cuando se muere. Bueno, ya se murió. Ahora sí puedo estar tranquilo. Pero eso no fue lo que hizo David. David su corazón se destrozó el momento que se enteró que Saúl murió. Una persona que no tiene bien enfocada las emociones, le pasa esas cosas, que están mal dirigidas. ¿Hay momentos donde tus hijos tienen sus emociones mal dirigidas? Donde se ríen del pecado, donde lloran por no tener aquello que desean. Necesitamos ayudarlos y acompañarlos en ese momento. Ahora les voy a enseñar cómo, pero solo quiero que evalúes en qué momentos
las emociones están mal dirigidas. La siguiente es cuando las emociones oscurecen la razón, engañan la mente y nos desvían de la verdad o nos seducen al error. Hay momentos donde las emociones nos oscurecen la razón. El ejemplo clásico acá es de una chica que está queriendo salir con un chico y que ante las 1000 advertencias de sus padres, esta chica sigue avanzando en eso. Y ella puede escuchar todo, puede escuchar experiencias, no le importa, puede escuchar cómo esto le va a romper el corazón, no importa, consecuencias, no importa nada. ¿Por qué? El corazón está comprometido y hay una emoción que ha nublado la razón, o sea, la ha oscurecido, engaña la mente y te desvía completamente de la verdad. Hay muchas emociones que muchas veces hacen eso. Cuando hay un deseo que yo quiero y que no se me da, muchas veces me nubla la mente. Entonces oscurece la razón y no hay forma, díganme lo que me digan, de entrar en razón. Un ejemplo era con lo que te dije anteriormente de la ira. Tú estás enojado por algo y no importa lo que te digan, viene tu esposa y te dice, che, mira, estás gritando, estás pasando. No, no estoy gritando y es peor. Estás dejando completamente que tus emociones te controlen, que oscurezcan tu entendimiento. La razón no está ahí. Simplemente dejas que tu corazón avance y avance y avance y avance. Muchas veces cuando pasa esto somos muy emocionales y eso es muy peligroso, ¿no? Porque oscurecen la razón. Un momento quieres ser como Caleb y conquistar el monte a los 80 años y otro momento dices soy el peor de los pecadores y no sirvo para nada. Y todo el tiempo estás así. ¿Por qué? Porque tus emociones están oscureciendo la razón y el entendimiento de la Escritura. No te das cuenta, pero vives en ese vaivén donde un día estás feliz y un día quieres ir y leer la Biblia y estar con los hermanos y hacer todo. Y el otro día te levantas y no quieres hacer nada, no quieres saber de los hermanos, quieres irte a la iglesia. Es porque las emociones están manipulando el corazón por algo que percibiste y que te molestó. Y a veces pueden ser cosas insignificantes, pero que tu corazón las piensa ser grandes. No sé, no te saludó un hermano. Y ya empieza en tu corazón a brotar un montón de cosas. Empiezas a pensar primero y luego empieza el enojo. ¿Pero por qué no me saludó? ¿Qué se cree? Él me vio y estás en la mente. Y no me digan nada porque no es la primera vez que lo hace y empiezas con tu corazón, tu mente. Luego vas a la iglesia y no lo saludas y pasas de largo, luego lo saludas, pero ya es con un sentir de amargura en el corazón. Luego sigues en la casa y ahora cada cosa que hace la ves como algo malo. Él fue y levantó una silla, ¿y por qué lo habrá hecho? Realmente ha de tener una motivación equivocada. ¿Y por qué no me pasó la silla a mí? Tendría que haberla pasado. Y tú dices, ¿qué pasó para llegar a ese punto? Un montón de emociones que fueron nublando el entendimiento y la razón. Y simplemente fuiste avanzando en un camino que luego afecta y mucho. ¿Sí? Y obviamente a los jóvenes les pasa un montón. Porque cuando están en esa etapa muchas veces se les nubla, donde quieren algo y están diciendo yo lo voy a conseguir y tratan de manipular y cuando no lo tienen hay lágrimas, hay dolor, se encierran en el cuarto, hacen pucherito, se tiran al piso, no sé, todo un montón de cosas porque su mente está nublada, porque no se dan cuenta que a través de esto no van a obtener nada. Otra de las formas incorrectas es cuando se rebela contra el gobierno de la voluntad, dificultando la obediencia o inclinando a actuar siguiendo el dictado de nuestra propia corrupción. La anterior lo que te hablaba es de nublar tu mente. Ahora es que controla el gobierno de tu voluntad. Ya no solamente la mente, sino que ahora te controla en la forma en cómo actúas. Completamente te actúa en base a eso. Recuerdo que un día estaba hablando con un pastor y me dice, Carlos, necesito una ayuda porque hay hombres que tienen ataques de ira y le pega a su esposa. Me dice, no tengo idea qué hacer.
porque este hombre le viene la ira de la nada y le pega a su esposa. Y yo le digo, mira, los ataques de ira no existen, lo que existe es el pecado y los juicios que está haciendo en su mente y necesitas acompañarlo. Él dice, pero tiene ataques. Es de repente que viene la ira. No, no, eso no viene de repente, sino que la emoción ha controlado tanto la mente, tanto el corazón, que lo que termina es moviendo la voluntad a lo que tu corazón desea. Entonces, si tu corazón clama por justicia, lo que normalmente pasa en la ira, es que dejas que las emociones reclamen eso. Y no vas a cansarte hasta no decir todo lo que está en tu boca y a veces hasta actuar. Entonces estás enojado y vienen todas las atrocidades que se pueden decir mutuamente. Un padre a un joven y un joven a su papá. 4. Las emociones están fuera de lugar cuando carecen de moderación. Hay momentos que la alegría de un hijo o la tristeza pueden pasar la moderación y llevarlos a controlar, y tengo que tener cuidado. Por ejemplo, un hijo se le muere un animalito y es normal que cuando se muere un animalito haya tristeza. Pero si esa tristeza los lleva, papá, mira, no puedo ir al colegio porque estoy muy triste, es una tristeza que está pasando la moderación. Porque no es correcta, no está siendo reflejada de manera real, porque no hay cosas de intelecto que se están afectando. O cuando hay alguien que está muy alegre y muy contento. Me gustaba lo que decía un autor en cuanto a esto. Es más para niños chiquitos, pero por ahí puedes aplicarlo. Decía así: decirle a tu hijo, muchacho, cálmate, pareces un loquito, esa no es la manera en que un padre controla la excitación de su hijo. Usted tiene que tomarlo aparte y decirle, me alegra mucho ver lo contento que estás, comparto tu alegría, pero vamos a tratar de calmarnos porque estás hablando mucho y moviéndote demasiado. El punto es tratar de acompañarlo al intelecto. No es utilizando palabras groseras o toscas para desanimarlos, sino que mi deseo es que es legítima la emoción, es legítimo, estás contento porque viene alguien a la casa, buenísimo, estás contento porque vas a tener la pijamada o porque te compraste un celular, buenísimo. No dejes que eso te controle. ¿Sí? No dejes que eso te controle, pero no dejes que se emocione, no dejes que no se emocionen. La emoción es normal. Estar contentos es bueno, estar feliz es bueno. El tema es cómo lo expresan y cuando ya no hay moderación en ello. Y la última es que las emociones están fuera de lugar cuando no tienen un límite de duración. Lo anterior que estábamos diciendo es que la forma de expresarse, y ahora lo que estamos hablando es el límite de cuánto duran. ¿Qué significa esto? Hay situaciones variadas en la vida y una persona no puede ser todo el tiempo chistoso y un payaso, ni tampoco otra persona ser todo el tiempo melancólica. Porque esta falta de equilibrio lo que hace es afectar. Hay momentos donde hay que estar serio y no todo es risa y juego y empuje, y ni tampoco hay todo momento para estar serio, amargado o triste. Cada momento es diferente y cada momento es especial. Las emociones tienen que estar. El tema es cuando por tiempos prolongados, puntualmente en una emoción me controla a mí, ¿sí? Y ese es mi carácter. Y bueno, yo soy payaso y me río de todo y hablo en todo en sarcasmo. Y nadie sabe cuando estoy hablando verdad, mentira, porque todo el tiempo estoy hablando en sarcasmo. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Porque es una emoción completamente fuera de lugar, que no está teniendo claridad cómo obrar o operar en los diferentes momentos de la vida, ¿sí? Entonces, si hacemos un pequeño resumen de esto, las emociones lo que hacen es revelar nuestras creencias y valores. Ellas siempre van a aparecer en base a lo que nosotros creemos o valoramos. Un autor decía, nuestras emociones son nuestra primera respuesta al mundo que nos rodea. La primera forma en cómo nosotros percibimos al mundo son las emociones.
Entonces esas emociones lo único que muestran es qué creo, qué pienso, cómo yo pienso del mundo. Y te vas a dar cuenta que así actúan las emociones. Cuando estás triste, hay algo que te produjo tristeza. No es que de la nada empiezas a estar triste. Hay personas que dicen, no, es que yo estaba de lo más feliz y de la nada me vino la tristeza. Puede ser, ¿sí? Puede ser que hayan cosas físicas reales como la menopausia de una mujer o diferentes periodos en la mujer que tiene su periodo menstrual, que puede ser que sí, porque hay una parte física que sí se afecta, pero aún ese momento no da lugar de ninguna manera a dar rienda suelta a la emoción, porque en todo momento soy llamado como hijo de Dios a que estas emociones no me controlen. Entonces no hay ningún momento de mi vida donde yo le puedo dar rienda suelta. Lo que podríamos llamar a esa situación es que hay momentos especiales en la vida de personas que experimentan un descontrol emocional físico en el cual son llamados a batallar de mayor manera. Pero lo normal es que las emociones vienen por algo que creemos o valoramos. Que creemos o valoramos. Entonces yo me entristezco por algo que me dicen, algo que me desanimó. Sí, me acuerdo que una de las cosas que le entristecía a mi esposa al principio, cuando recién llegamos, era que yo llegaba a la casa y le pregunto a Eva y le preguntaba, amor, ¿qué hiciste? Y a mi esposa la ofendía esa pregunta, porque detrás de esa pregunta, mi esposa estaba pensando que yo le dije, amor, no hiciste nada en la casa, ¿qué hiciste? Pero no era esa la pregunta era, ¿cómo estás? Esa era lo que yo estaba pensando, pero te das cuenta cómo tu mente inmediatamente responde a lo que percibe. No preguntas lo que pasa, simplemente lo percibes de esa manera y ya está. Vos no le preguntas a tu esposo, che, pero me dijiste esto, no, simplemente ya lo percibiste de esa manera y entras en tristeza, porque piensas que nadie está valorando el trabajo. ¿Me entiendes? Pueden pasar muchas cosas. O en la vida de uno, alguien te dice, che, tu hijo se portó mal, hizo esto. Y a vos muchas veces se te puede llegar a caer el mundo abajo porque piensas, he trabajado para que él se porte bien y de esta manera responde nuevamente emociones que controlan, que no están evaluando la situación. El punto no es si yo quedo mal, quedo bien. El punto es que tengo que acompañar a mi hijo. No tiene nada que ver conmigo. Las emociones entonces responden a afectos, a pensamientos y a creencias. Si yo me enojo y exploto con mis hijos es porque tengo un montón de mentiras en mi mente. Derechos que reclamo, momentos que me enojo, momentos que no he perdonado, amargura que tengo en mi corazón. Y les respondo de esa manera y mis hijos también de la misma forma. Hay cosas que ellos tienen, entonces van a responder en ira por cosas que ellos evalúan en el mundo. Las emociones entonces constantemente van a apelar a eso, a lo que yo creo, a lo que yo valoro. Cuando yo dejo que las emociones controlen mi vida, entonces lo que yo me estoy refiriendo es al tema del emocionalismo. Y el emocionalismo es eso. Cuando mi vida está siendo guiada solamente por las emociones. Y tú dices, Carlos, ¿y qué hago con eso? Y ahí viene la esperanza. La Biblia dice que el Hijo de Dios, el creyente, vive por fe, mas el justo por la fe vivirá. La vida de un creyente es una vida de obediencia que va mucho más allá de cómo yo percibo, lo que siento, lo que creo. Yo entiendo que tengo que obedecer aquello que la Biblia me dice. No importa cómo esté, yo sé que tengo que obedecer porque ese es el bien que Dios tiene para mí por medio de la obediencia. Y la fe va en contra, no va en contra, mejor dicho, la fe es el primer paso para que las emociones se vuelvan secundarias y ellas avancen tras la fe y la obediencia y no al revés. La obediencia va a ser el punto clave en las emociones.
No hay otra forma, no hay un término mágico que te va a ayudar a anular las emociones, sino que vas a tener que aprender a dar pasos de obediencia, donde vas a aprender a poner las emociones en el lugar correcto. Donde cuando haya tristeza, tú vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Como hombre, como padre, como hijo, como hija, no va a controlar eso. Cuando hay felicidad va a haber moderación. ¿Por qué? No vas a dejar que eso controle. Cuando hay miedos, no vas a dejar que eso te controle. Porque si eso controla la vida, obviamente que esa va a ser tu pauta. Acá vienen muchas cosas. ¿A quién le gusta ponerse inyecciones? A la mayoría no le gustan. Hay gente que no es que le gusta, porque a nadie le gusta que le duela, pero tampoco es que le preocupa mucho. Pero hay gente que entra en pánico, literalmente, o se pone muy nerviosa, o sufre, suda, llora. Aún escuchábamos de una persona que se desmayaba. Le iban a poner y plum, se desmayaba al piso. Y la hermana le dijo, ¿qué hago? Está desmayada, ¿le saco sangre o no? Sáquele sangre ahora porque si no, luego va a ser difícil. Llega a ese punto, ¿pero por qué? Por las emociones. Porque desde muy pequeños, nosotros somos llamados como padres a guiarlos a que el miedo no lo frene a hacer lo que deben hacer. Tengo que guiarlos a que la razón controle. El miedo es correcto, el dolor está bien. Pero eso no puede controlar su vida para no obedecer aquello que tienen que hacer. Si necesitan sacarse sangre, porque esto es urgente, yo tengo que acompañarlos. No manipularlos, dándoles algo, sino más bien acompañarles. No está mal que le des algo después de ese dolor, sino a lo que me refiero es puntualmente que lo guíes a que el intelecto lo ayude a avanzar y obedecer. Esto es lo que dice papá, este es el bien que necesitas, esta es la dirección que debes tomar. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces las emociones constantemente por nuestro pecado van a querer ir en contra de la voluntad y el intelecto, constantemente. Porque nuestra carne va a clamar cuando haya miedo, haya dolor, haya duda, y va a querer guardarse. ¿Recuerdan cuando hablábamos en el campamento de la teología del sufrimiento? La Biblia habla un montón del sufrimiento. Un montón. El sufrimiento, hermano, va a estar en la vida de muchas maneras. El sufrimiento va a venir por cosas físicas, reales, enfermedades, dolores, golpes, diferentes cosas. El sufrimiento va a venir por causa de mi propio pecado. El sufrimiento va a venir por causa de pecado de otros, pero va a venir. No puedo huir del sufrimiento. Ahora, ¿qué hago frente al sufrimiento? Lo que normalmente pasa, hay dos opciones. La primera, me escondo como una tortuga y me meto y no quiero que nadie me golpee. ¿Por qué? Estoy lastimado. Y uno entiende que hay momentos dolorosos, de dolor, de duelo, pero no puedo quedarme ahí. Piensa en David. Cuando él describe el momento que él pecó, David no está pensando en quedarse en esa situación, pero sí por varios tiempos hubo un prolongado momento de duelo. Él lloró a tal punto que dice que su cama estaba inundada. Y las figuras es para crear emoción en tu corazón. El salmista lo que te está diciendo es, me cansé de llorar. Mi cama fue mi testigo de que estuve llorando todo el tiempo por la insensatez de ir en pos de su pecado. Siento que mis huesos están débiles. No me puedo mover. El dolor es real. Pero David no se quedó ahí. Cada salmo termina diciendo, pero yo confío en el Dios de mi salvación. Los salmos de Asaf igual. Alma mía, ¿por qué te abates? Esperanza mía, yo confiaré en Dios. Y vas a ver en esos salmos que pareciera que estos hombres, estos grandes hombres de Dios, parece que fueran bipolares. Porque están en un momento en la cama tirados diciendo, maldigo el día en que nací, y de repente les dice, Dios, tú eres mi esperanza. Claro, porque ¿sabes quién está hablando acá? La emoción, el dolor, lo que estoy experimentando.
¿Y sabes qué es lo lindo? Que Dios no le dice a esta persona, haz silencio, estás siendo necio. Dios nunca le dice eso. Dios lo lleva a la verdad. El Espíritu lo trae a la verdad. Y Él dice, Dios, tú eres mi roca. Tú eres mi salvación. Alma, esto es la realidad. Estoy sufriendo, pero alma, Dios no dejó de ser Dios. Dios no cambió. Entonces te das cuenta, las emociones van a responder a la fe. Hay muchos momentos en la vida de muchas situaciones. Pero si yo quiero acompañar a los hijos y a mi propia vida a batallar con las emociones, tengo que dar pasos de fe, de obediencia. La verdadera adoración requiere emociones. Realmente, si yo voy a adorar a Dios, hay emociones. No las puedo negar. Déjame darte varios pasajes. Primera de Pedro 1:18 dice, a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque aún ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Le está escribiendo a una iglesia sufriente y le dice, ustedes están alegres. Y tú dices, ¿me estás cargando? ¿Alegre de qué? ¿De estar disperso? ¿De no estar en mi hogar? ¿De ver cómo la persecución cristiana aumenta? Pedro, ¿de eso quieres que esté alegre? No, no te alegras de eso. Eso es doloroso. O sea, no te estás cayendo en carcajadas porque tus familiares murieron. No, eso no es lo que te está diciendo. Te dice, hay gozo y hay alegría porque la esperanza eterna es real y ahí hay alegría. Entonces, en medio del dolor más intenso, tu corazón puede sentir alegría y felicidad porque hay una verdad que es real, aún en medio del dolor. El Salmo 102 dice, sirvan al Señor con alegría. Dios condenó al pueblo de Israel cuando no servían a Dios alegremente, cuando servían a Dios renegando, cuando sirven a Dios en tristeza, cuando piensas que Dios te está quitando algo por servirle. Te dice, sirve alegremente. La Biblia nos dice que lloremos con los que lloran, en Romanos 12:15. En Efesios 4:32, sean compasivos unos con otros. En Colosenses 3:15, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. En Hebreos 12:28, somos llamados a demostrar gratitud. En Primera de Pedro 1:17, tenemos que vivir en temor. Las emociones están en la Biblia en un montón de textos. Dios espera que estas emociones estén bajo el intelecto y no por encima del intelecto. Decía un autor, las emociones fueron diseñadas para movernos. Dios nos dio emociones para movernos hacia Él en amor y obediencia. Me encanta cuando lo ves de esta manera, porque ya no estás peleando con las emociones. Con lo que realmente tu corazón está teniendo tensión es entender cómo las pongo de manera correcta en el intelecto. ¿Por qué? Porque las emociones te mueven. Por eso te decía que la primera parte era importante, de entender cómo funciona el intelecto, la voluntad y las emociones. Porque si las emociones son las que mueven a la voluntad, ¿sabes por qué es? Porque lo que te apasiona, lo que amas, lo que deseas, no te va a ser difícil hacerlo, lo vas a disfrutar un montón. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Pablo vivió la clase de vida tan entregada, con tanto sacrificio, con tanto dolor, tantas cárceles? ¿Sabes? Sus emociones estaban en un lugar correcto. Anda por las cartas. Filipenses, una de las tantas cartas de prisión, ¿qué dice Pablo? Gozaos, y otra vez digo, regocijaos. Pablo les pide que se gocen, Pablo les pide que expresen alegría. Pablo les ordena eso. Y tú dices, un hombre en la cárcel, ¿qué me puede decir? Bueno, es que sí te puede decir por esta situación. Porque cuando hay algo que te emociona, que te apasiona, que deseas, te mueve. Es inevitable.
Entonces, si tienes hijos que sus emociones se están disparando, lo que no quiero es reprimirlas. Lo que quiero es que sean utilizadas para moverlos a honrar al Señor. Ese es el punto. Ahí estamos trabajando. ¿Cuál es la forma de batallar? Y ya con esto termino. Lo primero que tienes que hacer es escoger el dominio propio. Escoger el dominio propio significa que tú no vas a dejarte controlar por aquello que sientes que es tan fuerte. Escoger el dominio propio es ir en contra de aquello que te frena a vivir la vida que Dios espera. Esto es lo que constantemente tu corazón tiene que hacer. Hay una verdad acá que tienes que recordar todo el tiempo y es la de 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y este versículo puesto en su contexto tiene gran impacto. Pablo está en la cárcel, el último encarcelamiento del apóstol Pablo, a punto de morir. Timoteo está con miedo porque la gente de su iglesia huyó, abandonando a Pablo. ¿Qué haces? Eres el pastor, eres joven, a los líderes, a Pedro y a Pablo, los atrapa Nerón, están a punto de morir. ¿Qué haces? Pablo le dice, no te avergüences del evangelio. Sigue cumpliendo tu ministerio, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Entonces ese versículo es el lema para Timoteo, para su vida. Dios no te dio un espíritu de cobardía, no puedes vivir en cobardía. El miedo a lo que vas a enfrentar no tiene que controlarte. ¿Por qué? Dios no te dio ese espíritu, sino te dio un espíritu de amor, que piensa en el otro, de poder, que obedece y de dominio propio, que va en contra de aquello que tu corazón desea. Solo hacelo. La segunda es clama a Dios cuando te encuentres en la agonía, en la tentación emocional. Hay momentos donde las emociones, aunque entendemos toda esta realidad, se vuelven muy intensas en nuestro corazón. Y yo no quiero que me controlen. Pero esta no es una obra humana donde yo digo, bueno, sí lo voy a hacer. Recuerda que somos débiles, frágiles y que necesitamos constantemente de la gracia de Dios para poder responder. Y la tercera, actúa después de ejercitar el dominio propio, clamar a Dios. Lo que tienes que hacer es busca hacer una acción para disipar el sentimiento pecaminoso. La tercera cosa es obedece. Primero, entiende que el dominio propio es una realidad que tú puedes escoger o desechar. Segundo, clama a Dios y pídele que te dé gracia para el momento en que estás experimentando cualquier tipo de emoción. Tercero, obedece para que esa emoción no tome el control y te lleve a deshonrar al Señor en el momento que estás experimentando lo que estés experimentando. Si tú ves que las emociones te cuestan, no pienses que eres el único bicho raro de todos los cristianos. Si somos sinceros, acá todos luchamos con eso. Todos luchamos con la ira, todos luchamos con el miedo, todos luchamos con el temor, todos luchamos aún con la alegría. Mayor o menor grado, o de una forma u otra, todos luchamos con esto. Los grandes hombres de Dios luchaban con esto. Me imagino que has escuchado algunas lecturas o has leído sobre la vida de Spurgeon o de Lutero. Eran hombres donde la tristeza tenía un rol muy importante. Y te digo, hay aún ambientes que te hacen entrar en tristeza. Cuando Denis estaba en Europa me decía, Carlos, es impresionante, estuve una semana en Europa y sentí una tristeza que nunca la había experimentado. Claro, porque hay lugares donde llueve todo el tiempo, nunca sale el sol, la gente no está afuera, nunca hay nadie, nunca hay ruido. Llega un punto donde tu corazón lo que quiere experimentar es este amor latino, pero ¿qué haces frente a ello? Sigue respondiendo en obediencia y no dejas que eso te controle.
Las emociones están. Las emociones nos van a destruir. Las emociones, si no son bien tratadas, nos pueden llegar a destruir. Y por eso tenemos que guiar a nuestros hijos para que no sufran lo que hoy nosotros sufrimos. Para que no se vuelva tan intenso en vivir lo que hoy vivimos. Porque es posible tener victoria en esto. Ahora vamos a tener el grupito de rendición de cuentas y vamos a hacer varios grupitos. Pero quiero que piensen en estas preguntas y se las explico para que las podamos entender. La primera es, ¿cuál es la emoción que te es más difícil controlar? ¿Qué emoción es la que hoy crees que tiene un lugar muy prominente en tu vida? ¿Cuáles son los pensamientos que alimentan esa emoción? Si esa emoción es la ira, y es la ira porque eres papá, hay un montón de pensamientos que pueden alimentar. Mi hijo debería de obedecer porque yo le doy todo. Mi hijo siempre me hace quedar mal. Siempre hace lo mismo, nunca cambia, siempre es igual. Bueno, muchas cosas que uno va alimentando en la mente. Alimentando. Y que luego te llevan a terminar gritando. Entonces, ¿cuáles son las cosas que alimentan más? Que vienes pensando. El momento donde nadie te ve, donde estás tú solito y estás en tu mente, piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. 3, comparte de un momento donde cediste a tus emociones y dejaste de lado tu intelecto y la voluntad. Un momento que quieras compartir con tus hermanos donde te diste cuenta que la emoción tomó un lugar muy prominente en tu vida y terminaste pecando. 4, pide 5 versículos al grupito de rendición de cuentas que vayan en contra de las mentiras a las cuales normalmente cedes. Frente a esas mentiras que compartiste, que el grupo pueda decirte 5 verdades, 5 versículos. Con lo cual yo espero que los anotes y los memorices para que sepas cómo responder. Y por último, comparte algunas decisiones de obediencia que debes dar al momento donde tus emociones están fuera de control. ¿Qué vas a hacer cuando la tristeza venga? ¿Cómo vas a actuar? ¿Te vas a levantar de la cama? ¿Vas a volver a abrir la puerta a un hermano? ¿Vas a volver a servir un vaso de agua? ¿Qué vas a hacer el momento que estés triste? ¿Vas a volver a limpiar el cuarto? ¿Acompañar a tus hijos? ¿Darles un abrazo? ¿Qué vas a hacer? Si es la ira, ¿qué vas a hacer? El momento en que sientas enojo, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a salir de la casa un momento? ¿Vas a entrar al cuarto? ¿Vas a pensar claramente? ¿Vas a hablar con tu cónyuge? ¿Le vas a pedir perdón a tus hijos? ¿Vas a acercarte a ellos para tratar de entender la situación? ¿Qué vas a hacer para no dar lugar a la ira? Si es ¿el miedo a qué? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué tienes que hacer para que no te siga controlando? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y de ahí nos juntamos en el tiempito de rendición de cuentas. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. La verdad que tu palabra es tan rica, tan clara, tan precisa, Señor, que nos permite ver, Señor, diferentes cosas en cómo el corazón actúa. Sería muy difícil, Padre, para nosotros entender cómo vivir a menos que tu palabra realmente sea nuestra guía. Señor, cuando el pecado entró al mundo, realmente nuestra vida se hizo pedazos, Padre. Pero qué bendición, Padre, es que hoy estando en Cristo, Señor, tenemos la capacidad de poder obedecer, la capacidad de no permitir que las emociones se vuelvan en el centro de nuestra vida y terminen controlando. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a ser fieles, a obedecer,
a honrarte, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y nos vamos.